Vamos a retomar otra noticia que hemos tenido en las pantallas de NTN 24 desde muy temprano, y fue la sesión del Consejo Permanente de la OEA que se llevó a cabo en Washington esta mañana. Pues ha terminado esta sesión mientras ustedes veían el anuncio de las FARC y el gobierno colombiano desde La Habana, y ha terminado sin conclusiones. Esta sesión ha concluido y nadie adoptó una decisión sobre el tema que convocaba a los embajadores, que era saber si se aplicaba o no la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. También estamos en el lugar de la noticia y desde allí nos acompaña Diana Castañeda a esta hora. Diana, cuéntenos, finalmente no hubo votación, no hubo resolución ni declaración. Jason, hola, ¿qué tal? Los saludo desde el Salón de las Américas, en la sede de la Organización de Estados Americanos. Efectivamente, ninguno de los países que hace parte de la Organización de Estados Americanos hizo una propuesta oficial para que se convocara a una votación la posibilidad de activar la Carta Democrática frente a la crisis que afronta Venezuela. Por este motivo, se llevó al cierre de la sesión, ya con las declaraciones finales de la canciller de Venezuela. Sin embargo, lo que sí hay que resaltar es que este tema de la crisis política, social y económica que está afrontando Venezuela se discutió ampliamente al interior de la OEA. Esto después de que en la mañana se registrara una propuesta de Venezuela para intentar bloquear el orden del día. Y este orden de día incluía que el secretario general presentara una propuesta, un informe generalizado sobre la situación de Venezuela, también tratando de abordar los buenos oficios para activar esta Carta Democrática. Durante este Consejo Permanente vimos declaraciones, incluso algunos de los embajadores apoyaron la posibilidad de que se dé un diálogo abierto, que esté respaldado, liderado por los tres expresidentes, encabezado por Zapatero, y otro bloque de los países estaba también preguntando por qué no se podía avanzar con un referendo revocatorio en Venezuela. El secretario Almagro también pidió a los países no solo que respalden este referendo, sino también que se liberen a los presos políticos. Al respecto, Venezuela respondió que este es un intento del secretario general Luis Almagro por dar un golpe de Estado y sacar del poder a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela. Así que después de que el secretario general presentara su informe con los puntos básicos y a profundidad de esta crisis, básicamente se vio una serie de comentarios de los miembros de la OEA y posteriormente el cierre, la culminación de esta sesión. Jason. Así es, Diana, y en NTN 24 recogimos también un momento que parece clave dentro de esta discusión, y es que al principio la canciller venezolana Delcy Rodríguez intentó que ni siquiera se diera el debate, sino que el orden del día no fuera aprobado de entrada, pero resultó perdiendo porque la mayoría de votos sí quiso dar el debate. Se da por aprobado el orden del día. Venezuela no contó con el respaldo suficiente para cancelar la sesión extraordinaria de la OEA. Desde el inicio de la jornada, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dejó clara su posición. Venezuela se opone a la aprobación del orden del día. La organización está viviendo hoy un día muy peligroso para su expediente, muy peligroso. El secretario general está dando un golpe de Estado a esta organización. Mientras los segundos avanzaban, la tensión parecía desbordarse. Durante algunas intervenciones del presidente pro tempore del Consejo Permanente de la OEA, Juan José Arcuri, la ministra de Exteriores de Venezuela pidió la palabra para insistir en la cancelación de la sesión. De esta manera, tenemos un punto de orden de Venezuela. Yo no hice moción de orden, yo me opongo a la aprobación del orden del día. Ajá. Tiene la palabra. Delcy Rodríguez nuevamente acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos de formar parte de un golpe para propiciar el derrocamiento de Nicolás Maduro. La invocación del artículo 20 supone que el secretario general de esta organización, que es un órgano unipersonal administrativo, debe estar al servicio de los gobiernos de los Estados miembros. Sin embargo, como ya hemos profusamente demostrado y como lo hicimos en la Asamblea General en República Dominicana, la labor del secretario general
en un año de gestión ha sido acosar y hoy acusar a Venezuela. De los 34 estados miembros de la OEA, el chavismo necesitaba 18 votos a favor para eliminar el único punto del orden del día de la sesión extraordinaria. Sin embargo, solo contó con el respaldo de 12 embajadores. Preocupan las acciones abusivas y la extralimitación de las funciones del secretario general. Su actuación es violatoria de la Carta de la OEA, de la ONU, de la propia Carta Democrática Interamericana, al pretender suplantar a los estados soberanos aquí representados. La ayuda se da, se ofrece, no tiene que ser un elemento de confrontación. Y creo que a eso es lo que debe contribuir la OEA, por lo tanto este Consejo no contribuye a ello y por lo tanto Bolivia apoya a que no se apruebe el orden del día, presidente. En la sesión se encuentra una comisión del Parlamento venezolano, encabezada por su presidente, el opositor Henry Ramos Alup, quien se reunió horas antes con el secretario general de la OEA. Después de que por una mayoría de 20 votos a favor se procediera con la discusión del orden del día y de esta manera se bloqueara el intento de Venezuela para acabar con este Consejo Permanente al inicio, el secretario Luis Almagro habló aproximadamente durante media hora presentando el informe, esta evaluación sobre la crisis que afronta Venezuela. Aseguró que en Venezuela no solo se violan los derechos básicos de los venezolanos, no se respeta la democracia, sino que también afronta consecuencias muy duras de las decisiones que ha tomado su gobierno y que se reflejan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la pobreza, la violencia, una inflación que supera el 720% y también en situaciones como muertes de pequeños porque no pueden recibir acceso a medicamentos básicos. El secretario Almagro también aseguró que el diálogo es la mejor posibilidad, pero que en estos momentos no existen las condiciones para un diálogo abierto al interior de Venezuela entre el gobierno y los otros miembros de la sociedad civil, simplemente porque se ataca con violencia a aquellas personas que piensan diferente a la administración del presidente Nicolás Maduro y porque existen presos políticos. Estas declaraciones del secretario Almagro generaron una reacción muy fuerte por parte de la canciller de Venezuela, quien le atacó en varias oportunidades. Ya la Asamblea General le había dicho, compórtese señor, compórtese conforme a las normas de la organización. Vino por lana y salió trasquilado. Pero nosotros nos reservamos las acciones legales a las cuales tiene derecho Venezuela, no solamente para defenderse de estas graves violaciones que pretenden llevarla a un juzgamiento en esta organización, para facilitar solamente, hay que decirlo también con total responsabilidad, para facilitar la intervención militar de Venezuela. Allí demostré cómo se ha armado todo un rompecabezas para justificar la intervención de Venezuela y a la cual el señor Almagro ha servido de títere útil al gobierno de los Estados Unidos. El secretario Almagro también aseguró que los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos tienen una responsabilidad para saber si los presos políticos son liberados en Venezuela, los venezolanos tienen acceso a los alimentos y a otros artículos básicos, si los venezolanos pueden ejercer su derecho al voto en este referendo. Así que el secretario hizo un llamado en general a la Organización de Estados Americanos para que no abandonen al pueblo de Venezuela en medio de esta crisis. Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana. Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden en Venezuela, el orden constitucional en Venezuela. El Consejo debería expresarse claramente sobre los presos políticos y los informes persistentes de tortura. El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un revocatorio. Es conforme a estos principios que debemos actuar o no. El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica. Un estudio reciente de la Comisión Permanente Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación por cifras de 69.000 millones de dólares involucrados en temas que podrían estar involucrados en temas de corrupción. Lo cierto
cierto es que, aunque no se dio una votación frente al tema de la Carta Democrática, este aspecto sí quedó sobre la mesa al interior de esta Organización de Estados Americanos, por lo que cualquier país podría solicitar en un futuro de nuevo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar este tema. Esta es la información que por el momento se registra en la sede de la OEA en Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias, Jason.